Vamos a comenzar con el diseño de interfaces de entrada para sistemas de información. Entonces aquí vamos a explorar un poquito desde la interfase del 2015 hasta las que se están llevando a cabo hoy día, desde su aspecto visual hasta el aspecto de cómo se están diseñando. Muchas interfaces del 2015, a lo mejor ustedes no fueron muy conscientes de ella ni de su evolución, pero como todo en la vida, se va a ir suavizando en las líneas de diseño y lo pueden ver en los automóviles. Como con el tiempo las líneas de los automóviles se van suavizando, son un poco más modernas, con estilo futurista. Incluso van cambiando los colores y el material con que se pintan las carrocerías. Son un diseño un poco más modernos cada vez. Igual pasa con las interfaces de usuario. Y más que cada día salen dispositivos móviles que no necesariamente terminan en un smartphone, en una tabla, en un computador, sino que incluso ya lo vemos como estaciones de pago. Ya encontramos una estación con una pantalla para poder pagar. Una muestra de eso lo pueden ver en Farmatodo, pero también lo pueden observar en el cine cuando van a comprar una entrada. Y también lo pueden observar en un aeropuerto cuando también van a adquirir una entrada. Igual las interfaces para entrar a las computadoras de las camionetas o de los carros. Son otro tipo de interfaces. Las interfaces de los reloj inteligente, las interfaces de los GPS. Todas tienen unas características en común en su área. Pero en el diseño de sistemas de información, lo que va a hacer es a recolectar información, a recolectar esos datos que vamos a ingresar para luego ser procesados. Las entradas son los ingresos al sistema, que pueden ser recursos materiales, humanos o de información. Constituye la fuerza de arranque que suministra el sistema de sus necesidades operativas. A veces vemos interfaces de ingreso de datos muy fáciles porque ya lo colocan de selección, pero muy largas. Yo ya a la tercera muchas veces abandono esa configuración donde ellos tratan de recolectar datos. Y eso ellos lo van a medir. Ellos miden cuánta tasa de personas abandonan la parte de registro por no completarla. Y eso les ayuda a ellos a mejorar. ¿Para qué? Ese usuario la próxima vez se quede más tiempo o lo concluya. Es el proceso de definir cómo se introducen los datos al sistema. Representa todos los datos, texto, voz, imágenes, que entran al sistema y los métodos y medios por los cuales se capturan e introducen. Luego de esto viene una parte de validación de ese ingreso de datos para evitar errores en el sistema. Generalmente, la entrada sigue un protocolo y un formato para que el contenido, la identificación, la autorización, el arreglo y el procesamiento sean adecuados. Afecta la eficiencia, calidad y precisión de los sistemas de información. Incluye formularios en papel,
pantallas interactivas y dispositivos de captura. Formularios en papel. Ustedes bueno, no sé si se acuerdan, existían unos formularios que uno llenaba con una hojita especial de puras bolitas. Esa bolita correspondía a una respuesta de algo. Esa hojita que uno llenaba con una tinta era pasada por una máquina que recolectaba la información. Esa era la interacción. Luego surgió la parte del escaneo por el método de OCR, que ahorita se sigue usando, pero es mucho más moderno. El diseño de entrada es el enlace que une al sistema de información con el mundo de los usuarios. En el diseño existen aspectos generales que todos los analistas deben tener en cuenta, que son cuáles son los objetivos específicos de ese diseño de entrada. Captura de datos para la entrada. Consiste en el desarrollo de especificaciones y procedimientos para la preparación de datos como objetivo. Y aquí ustedes están viendo un formato básico de una entrada del 2015, era lo más moderno, hecho en el área de Visual Studio, pero en aquel entonces era Basic, Visual Basic, Visual Force Pro, toda esa familia. Lo que pasa es que ya hicieron una suite y todo lo ingresaron y lo volvieron Visual Studio. Y esas eran las interfaces modernas de escritorio, de aplicaciones de escritorio o de sistemas, porque antes uno accedía al servidor y uno trabajaba desde una estación, que no era un computador como tal, sino un terminal de acceso al servidor. ¿Cuáles son los objetivos de este diseño de entrada? Control de la calidad de la información que entra al sistema, reducir costos y tiempos, evitar los retrasos, cuellos de botella, evitar errores en los datos archivados, evitar pasos adicionales, mantener la sencillez del proceso. En cuanto al control de la cantidad de la información que se ingresa, las operaciones de preparación y entrada dependen de las personas, datos que los costos de mano de obra son altos y la preparación de ingreso de los datos también lo son. La fase de entrada, que puede ser un proceso lento que toma mucho más tiempo que el que necesitan las computadoras para realizar tareas. Ya esto es cuando son grandes procesamientos de datos, de ingreso de datos. Evitar los retrasos, que se llaman también cuello de botella. Menor cantidad de errores, menor posibilidad de cometer errores. Pero hoy en día, como ya las interfaces están dirigidas al usuario, la idea se centra en solo pedir lo más importante para que el cliente no abandone la página. Y se usan incluso interfaces que con la cédula de identidad ya trae la mayoría de la información del cliente. Y con esto ahorra mucho tiempo al cliente. Por ejemplo, cuando a veces ingresamos o nos estamos registrando en alguna página, él nos da varias opciones. O te registras desde cero, cédula y la clave y la validación de la clave y una confirmación al correo. O te dice, mira, te quieres conectar con Google y eso es solo un clic. Y ya él tiene tu vida en sus manos. Hasta lo que desayunaste, lo que almorzaste, todo. ¿Sí? Y ahora, como ya hay aplicaciones
tan poderosas como Google ya están incluyendo al TikTok, ya lo he visto. Antes incluían Google, Facebook porque te conecta también con Instagram, pero ya estoy viendo a TikTok y LinkedIn porque LinkedIn también te conecta con SlideShare. Entonces esos son métodos que ahorran más tiempo al usuario. Porque cada vez que entramos a una página, siempre el bendito registro, de verdad que a veces fastidia y el guardar tantas claves. Es una tasa de abandono que se observa. Mayor cantidad de datos, mayor posibilidad de cometer errores y de que se basuren los sistemas también. Evitar pasos adicionales. Algunas veces el volumen de transacciones y la cantidad de datos en preparación es algo que no se puede controlar. Por ello, el analista experimentado evita diseños para la entrada que traigan una mayor cantidad de pasos a seguir, ya sea añadir o quitar pasos cuando se alimenta un proceso muchas veces al transcurso del día. Siempre mantener la sencillez del proceso. Fue el éxito desde el principio de Google. Con eso hizo a un lado el buscador de Yahoo. El sistema mejor diseñado se ajusta a las personas que lo utilizarán y al mismo tiempo proporcionarán métodos para el control de errores. La simplicidad funciona y es aceptada por cualquier usuario. Cuesta trabajo que los usuarios acepten sistemas complejos o confusos, que no exista ninguna garantía para el éxito al instalar un sistema complejo que domine. Por ejemplo, el éxito de Canvas, el portal donde se está diseñando logos, presentación, ya le ingresaron Classroom, le ingresaron inteligencia artificial, diseños de página web y cada día evoluciona más rápido, tan rápido como el ChatGPT. Sí, tanto que cada vez me dificulta más la navegación. Al principio era muy sencilla la navegación, pero ahorita tiene tantas cosas que de verdad me estoy perdiendo. Y tiene una metodología de trabajo distinta a las tradicionales, que las nuevas personas que no conocían lo tradicionales se han adaptado a esa nueva metodología. Y es muy fácil, es decir, un mismo diseño que hice para Instagram, lo puedo llevar automáticamente a las dimensiones del TikTok. Entonces ofrece esa versatilidad y esa utilidad en cuanto a las redes. Dejando a un lado las interfaces de Adobe, el Photoshop, el Illustrator, que eran las que más se usaban. Incluso eran pagas o son pagas y requieren una maquinaria o un hardware bastante potente para que ellos pudieran procesar las imágenes de mayor calidad. Incluso al Canva yo le puedo configurar para decir que me baje la resolución de una imagen y todo. Errores comunes. Campos sin etiquetas claras. Validaciones confusas, formularios demasiado largos, sin división, campos obligatorios no señalados. Cuando no se señala y es un campo obligatorio, te va a dar error y a veces el cliente no sabe cuál es el error. Porque a lo mejor ese campo no aparecía en rojo o mira, te faltó esto y esto. Importancia, garantiza calidad en los datos almacenados, reduce errores, retrabajos y costos. Aumenta la usabilidad del sistema para los usuarios finales.
Captura de datos. En una transacción existen datos importantes y otros que no. El analista debe saber cuáles utilizará y cuáles en realidad deben formar la entrada. Existen dos tipos. Datos variables son aquellos que cambian para cada transacción o toma de decisión. Datos de identificación, estos son los que identifican en forma única el artículo que está siendo procesado. ¿Qué datos sí capturan? Variables cambian en cada transacción. De identificación, identifican en forma única lo que se está ingresando. ¿Qué datos no se capturan? Constantes, datos recuperables, datos calculables. En el área de la cartografía se divide en dos aspectos. Directas son las que nosotros como individuos usamos directamente sobre el proceso de captura de datos. Los GPS es un ejemplo de ello. Esto lo usamos para lo que lo vamos a usar y capturamos su localización geográfica. Por ejemplo, Google Maps. Ustedes están en un sitio y ingresan a Google Maps y pueden marcar con que estuvieron allí con más detalle, con una foto, un comentario, incluso pueden etiquetar, me gustó, no me gustó, lo pueden calificar. Si no lo hacen, el mismo Google Maps, si ustedes le han puesto notificación, él te dice, mira, vas a reseñar sobre esto. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Google Maps todavía está avanzando en eso. Yo era una usuaria muy avanzada de Google Maps hasta que como dicen por ahí, me banearon. Porque tengo dos cuentas, Jazz Kelly y Profesora Yedra, y bueno, están registradas, las pusieron como iguales. Jazz Kelly Yedra y Jazz Kelly Yedra. Sí. Y por más que escribí, bueno, con los años me la liberaron. Porque han entendido que todas las personas tienen varias cuentas, porque a veces una es personal, otra es para el trabajo. Pero digamos que ya le perdí la gracia, pues. Ya, cuando tú llevas muchos años en eso y llegas a un nivel alto y de pronto sin razón alguna, o sea, más allá de eso de que yo tenía otra cuenta, me la quitan, me desilusioné. Por más que me enviaron un correo y me invitaron otra vez a participar, ya yo no, porque es un tiempo que ahí se invirtió. Incluso tienes seguidores y tú puedes seguir a otras personas que hacen reseñas. Hay personas que agarran el Google Maps y solo reseñan sus viajes. Otros reseñan puros restaurantes. Entonces tú puedes allí hacer un seguimiento de ese tipo de personas. Entonces, esos tipos de error, por lo menos yo no, ya entro y hago lo que tengo que hacer. Es decir, necesito buscar una información, busco, llego y pero no monto fotos ya, ni hago descripciones, ni digo chévere, ni publico precios. Indirectas son fuentes secundarias que ya son existentes y utilizan para levantar información. Mapas de inundabilidad, reuniones técnicas para levantar información estadística. La asistida, en se complementan las dos anteriores. Esto lo hace es que el programa empieza a sectorizar, pero tiene predefinido unas posibles en donde el programa se va a detener y va a pedir la asistencia del usuario. El dispositivo más usado para el ingreso de datos en un principio fue el teclado.
También evolucionó el OCR, que viene siendo el escáner. Ya el escáner como aparato quedó obsoleto porque ya el mismo celular hace lo que hacía el escáner. También los códigos de barra, QR, OCR. Y NFC, que bueno, que ahora se está aplicando en las tarjetas de débito. Dispositivos de reconocimiento de caracteres en tinta magnética, formularios sensibles a marca, formas perforadas, códigos de barra, cinta de datos, el uso de terminales inteligentes. Los 4 primeros era lo que se solía hacer en el 2015-2016. Técnicas de capturas inteligentes están todavía, captura automatizada. Evolucionó que ahora se hace de manera digital a través de un smartphone, pero el concepto sigue siendo el mismo. Validación de datos con inteligencia artificial, autocompletado basado en historial del usuario, recomendaciones predictivas, incluso para eso son los temporales, los cookies, interacciones conversacionales a través de los famosos chatbots, interfaces vocales, voz a texto, for feeling tradicionales. Algunos lineamientos, las formas deben ser fáciles de llenar. Las formas deben satisfacer el propósito para lo que fueron diseñadas. Las formas deben ser diseñadas para asegurar su llenado preciso. Las formas deben ser atractivas. La agenda de lo que ahora vamos a ver, eso fue algo de introducción. Vamos a ver el panorama de las interfaces del 2015, que se solían hacer de papel a formas muy básicas, estáticas. Las del 2025 ahora son formularios inteligentes, accesibles, captura automatizada, incluso colaborativa en equipo. La aplicación de la inteligencia artificial en el diseño de la experiencia de usuario. Vamos también a ver las herramientas colaborativas para poder diseñar en equipo las interfaces de usuario. Vamos a estudiar o a explorar algunos casos reales, algunos casos prácticos. Vamos a ver las buenas prácticas, la accesibilidad. Entonces, fíjense aquí cómo tenemos un formulario de papel y lo que hacía el programador o el desarrollador era imitar esa hoja a pasarlo a la parte de programación. Es una pieza de papel que contiene datos y espacios en blanco para registrar información variable, el cual tendrá diferentes utilizaciones según el área funcional a la cual pertenezca. Existen también el ingreso de datos por pantalla en forma de formularios similares a la forma de papel. Objetivo: facilitar el flujo de información y el procesamiento de datos. Imprimir uniformidad en los procedimientos, sintetizar y relacionar información, dar valor legal a determinadas transacciones. Su importancia radica en que sirve de soporte a las transacciones y los empleados trabajan guiándose por los formularios. Además, cualquier acto administrativo se refleja en un formulario. Es decir, imagínense en un banco, el cliente llegaba y lo que hacía es que llenaba el formulario en papel. Y ese papel se lo pasaba al ejecutivo de venta. Y el ejecutivo de venta vaciaba la información en ese formulario digital. Es decir, doble trabajo.
lo tenía que llenar el cliente y luego el ejecutivo de venta lo tenía que pasar al computador. Ahorita todo eso ha cambiado. El mismo cliente llena la información. Y si no, con 2, 3 palabritas, uno se la dice al ejecutivo y el ejecutivo llena la información. Es mucho más fácil. Uso de los formularios se utilizan para garantizar la uniformidad de información, dar precisión y para eliminar la necesidad de copiar a mano. Entonces, tenemos el extremo superior o cabeza del formulario, tenemos cuerpo del formulario y tenemos la parte del pie de página del formulario. Entonces, el extremo superior siempre se utiliza para colocarle un título a ese formulario y si es posible una pequeña descripción de lo que va a hacer. Y lo que es ya el desarrollo va en lo que es el cuerpo del formulario. En la parte inferior ya va a comentar, va a terminar la parte de cierre. Ya cuando ustedes les están pidiendo los últimos datos, ya ustedes saben que luego viene un aceptar. Antes del aceptar, por lo general viene un cacha. Y antes del cacha viene, acepta los términos y condiciones y ya ustedes saben que la cosa está terminando. Entonces, por lo general siempre hay hasta ahora un patrón a seguir. Estilo de interacción for filling. El término estilo de interacción se utiliza para agrupar las diferentes maneras en que los usuarios interaccionan con el ordenador. La clasificación de estilos de interacción más aceptada es la de Ben-Sherman, quien en terminología anglosajona denomina for filling al estilo de interacción con formulario. Un dato importante para quienes deseen buscar información relativa a formularios, ya que la búsqueda con el término for filling obtendrá resultados mucho más relevantes que las que se hagan con el término formulario. Entonces, Sherman estableció unas directrices de usabilidad. Estas directrices, él las saca debido a muchas pruebas que él fue haciendo a través de su experiencia. Dar un título al formulario que exprese claramente su función, que el título sea corto, conciso, claro. Hacer grupos lógicos de campo y separarlos con blanco. Es decir, si ya solicitas nombres, luego no pidas edad, género y después apellido, sino tratar todo de clasificar los datos. Aspecto ordenado, alineando los campos y las etiquetas. Las etiquetas de los cambios deben usar terminología familiar. Ser consistente en el uso de los términos, es decir, usar siempre las mismas palabras para los mismos conceptos. Permitir el movimiento del cursor por medio del teclado y no solo con el mouse. El tamaño visible del campo debe corresponder con la longitud del contenido que ha de introducir el usuario. Permitir que el usuario pueda corregir con libertad los caracteres que ha introducido en los campos. Yo no sé si ustedes han notado que cuando van a ingresar al Instagram por computador y tienen 2 o 3 cuentas, se dificulta cambiar el usuario y cambiar la clave. Porque a veces son aplicaciones que nacieron netamente para el smartphone y luego es que evolucionan y se puede ver a través de la web. En donde sea posible impedir que el usuario introduzca valores incorrectos, por ejemplo, impedir que introduzca caracteres
alfabéticos en campos que solo admiten valores numéricos. Pero ya esto tiene que ver más con la validación de los datos. Si se introducen algunos valores incorrectos, indicar en un mensaje cuáles son los correctos. Incluso ya hay una parte sombreada donde le sugieren al usuario qué es lo que va allí. Incluso antes abajo se escribía solo número. Ya no, ya hay un sombreado que sabes que debes ingresar solo números. Ya es más intuitiva. Marcar claramente los campos opcionales, si es posible colocar explicaciones o la lista de los valores válidos al lado de los campos. Dejar clara la acción que debe hacer el usuario al terminar de rellenar el formulario. ¿Cómo se pueden clasificar estos formularios? Línea, recuadro, columna. Pueden ser breves, eventuales, pueden ser pilotos, definitivos. Según su aspecto funcional, pueden presentarse como convenios, reclamos, solicitudes, autorización, quejas, pedido, cálculos estimados, acuses de renta, entre otros. Según sea el caso, cada uno de estos tiene un formulario específico. Si es una queja, lleva un diseño distinto, así es, una autorización. El proceso de elaboración del formulario comienza con el diseño del mismo, siguiendo las pautas para el desarrollo exitoso del proceso, y para ello se deben cumplir las fases de prediseño, diseño y postdiseño. Incluso ya se usa una palabra que es muéstrame la maquetación de las interfaces. Ya no se habla de prediseño o diseño, postdiseño. Ya se está hablando es de maquetaciones. En inglés, creo que se le dice mock-up o make-up. Algo así como maquillaje, hacer. Casos de uso de formularios modernos. Registros de usuario con validación en tiempo real. Ya estos son los formularios de hoy en día. Formularios médicos con autocompletado. Pedidos en línea con predicción de campos. Gestión de turnos con confirmación dinámica. Y un pequeño checklist pudiera ser, se indican los campos obligatorios. Esto es cuando estamos diseñando las entradas. El formulario es accesible. Hay validación inmediata. Es visualmente claro y coherente. Entonces, en el prediseño se debe realizar una lista de comprobación y determinar con detalles las necesidades que se han de satisfacer. Las necesidades que se han de satisfacer para que los procesos se lleven a cabo. Para cumplir con los requisitos de esta fase, se realiza una serie de preguntas para comprobar la efectividad del prediseño y proceder a realizar la fase del diseño. En la siguiente fase ya lo que se busca es ordenar lógicamente los datos fijos en la hoja. Se comienza por la cuenta de espacio, que se refiere a que sobre el esquema deben contar en la casilla, por ejemplo, 2.5 mm por carácter, por las entradas. Algo muy importante en la parte de diseño es que lo que hagan en el computador, vayan a diseñar, tienen que tener en cuenta que debe verse de la misma manera en las medidas de la tabla y de un smartphone.
lo que llaman diseño responsive. Antes las personas decían, no, lo que es responsive. Ajá, ya no, ya es obligatorio. Ya ni se pregunta, ya es necesario. Incluso cuando ustedes están diseñando un banner de YouTube, ese banner ustedes lo tienen que diseñar de tal manera que se vea en smartphone y en tablet de la misma manera. Entonces ustedes se dan cuenta, chévere, dice subir imagen y ustedes suben una imagen. Y esa imagen, por más que cumple las medidas que allí te dice el YouTube, la ves, no sale igual en el Smart, no sale igual en la tabla. No. ¿Por qué? Porque tienes que irte un poquito más allá y buscar la medida exacta donde debe ir esa imagen. Post diseño. Para completar esta fase se debe tener en cuenta tipo, peso, color de papel, color de tinta, papel carbón, total o parcial, perforación para el archivo, tipo de impresión. Ajá. Esto era en los años de 2015. Ya el postdiseño viene siendo ya las pruebas. Espacios en blanco. Los formularios han de dar sensación de claridad, evitando lo que podrían llamar el exceso de tinta. Google trae una opción que se llama Google Form, que es para diseñar formularios. Los formularios que ellos generan son muy fáciles de manejar, versátiles, súper sencillos, sirven para varias cosas. Sirven para encuestas, sirven para hacer una evaluación. Tiene diferentes objetivos. Incluso actualmente son muy utilizados y se pueden ingresar a las páginas web. Para ello, los principales recomendamos el espacio ocupado por texto y grafismo no deben superar el 40% del total. Eliminar grafismo innecesario, por ejemplo, no abusar de los recuadros de grupo y sobre todo nunca poner un recuadro de grupo demasiado dentro de otro. Sustituir líneas y recuadros de separación por espacios en blanco. Esto se refiere a estos recuadros que están acá. A veces hacíamos un recuadro y dentro de este recuadro otro subrecuadro donde había una información que toda era familiar. Lo que se quiere es evitar que dentro de ese recuadro haya otro recuadro. De ese tipo de diseño es el que se están refiriendo. Diseño de formulario, espacio en blanco en lugar de líneas para separar grupos. Texto corto de las etiquetas. Se busca la simplicidad. La calidad en el diseño de entradas, cuando están bien diseñados los formularios de entrada, las pantallas y los formularios interactivos para contestar en la web deben satisfacer los siguientes objetivos: efectividad, precisión, fácil de usar, consistencia, simplicidad, atractivo. Entonces, el día de hoy lo dejamos hasta aquí. Y el día martes vamos a continuar con la evolución del diseño de interfaz, como lo están viendo un poco ahí más moderno. Desde Paperform hasta Hologryphing Interface. ¿Sí? Luego, de los formularios salieron las llamadas GUI. G-U-I de iglesia. Y ya luego de esto que vienen siendo interfaces de usuarios guiadas. Pero ya esa palabra incluso evolucionó. Ahora se llama, luego pasaron a interacción humano-computador.
y ahora se llama experiencia de usuario. Entonces, fíjense que el mismo léxico, la misma jerga hasta va evolucionando con las interfaces. De GUI o GUI pasamos a interacción humano-computador y actualmente se le dice interfase de usuario / UX, que es experiencia de usuario, que está centrada en el usuario, valga la redundancia. Entonces lo vamos a dejar allí y vamos a ver cómo esto ha evolucionado el día martes.